En el mundo de la psicología moderna, algo muy grande está pasando. Podríamos decir que estamos en medio de una verdadera revolución en cómo entendemos y, sobre todo, cómo modificamos el comportamiento humano. Hoy vamos a explorar las nuevas ciencias de la conducta, un movimiento que en serio está redefiniendo por completo lo que significa ser terapeuta en el siglo XXI. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta clave es, ¿qué son exactamente las nuevas ciencias de la conducta? Y la respuesta, van a ver, es súper interesante. No estamos hablando de una sola teoría o de una única escuela, sino de todo un movimiento. Para que quede claro, pensemos en 4 características principales que las definen. Primero, son bastante jóvenes. La mayoría aparecieron en los últimos 50 años. Segundo, son como un híbrido. Por un lado, tienen un rigor científico muy estricto, pero por otro, una creatividad increíble en sus técnicas. Tercero, el foco está siempre en los resultados, en cosas que se puedan ver y medir. Y por último, su meta es súper ambiciosa. No se trata solo de quitar un síntoma, sino de lograr una transformación real y duradera en la calidad de vida de la persona. Y ojo, la diversidad acá es enorme. Estamos hablando de un campo que incluye cosas tan variadas como la terapia cognitiva de Beck, la terapia Gestalt, la programación neurolingüística o PNL y hasta la terapia sistémica que nos ve como parte de una red de relaciones. Así que no es un solo camino, es todo un ecosistema de posibilidades terapéuticas. Bueno, pero entonces, con tanta cosa distinta, ¿qué es lo que une a todo este universo? A pesar de que son tan diferentes, casi todas estas corrientes se apoyan en 2 pilares fundamentales: una filosofía que comparten y un método científico muy riguroso. El corazón, digamos, el alma de estas terapias, es una filosofía que es, en esencia, muy optimista. Esta base humanista existencial es como el primer motor de la revolución, porque cambia por completo la manera en que se mira a la persona que llega buscando ayuda. Y miren, esta idea es la base de todo. El postulado es que, salvo contadas excepciones, todos llegamos a este mundo sanos, con todo el potencial para ser felices. Son las cosas que vivimos y el entorno los que van moldeando nuestro camino. Esto es clave porque elimina de raíz la idea de que alguien está roto o fallado desde el principio. Y claro, de esta idea tan potente se desprenden principios que son igual de revolucionarios. Primero, todos valemos lo mismo como seres humanos. Punto. Segundo, los problemas psicológicos no son tanto enfermedades, sino más bien fallas de aprendizaje, cosas que no aprendimos bien y que, por lo tanto, podemos corregir. Esto nos lleva a un cambio de switch fundamental. Ya no hablamos de un paciente pasivo, sino de un consultante activo, que es responsable de su propio cambio. Así que la meta no es curar, sino facilitar el aprendizaje y el crecimiento personal. Ahora, la pregunta del millón: con tanta filosofía, ¿dónde queda la ciencia? La respuesta es un sí, y un sí rotundo. Todas estas corrientes se basan en lo que se conoce como psicoterapia basada en la evidencia. ¿Y qué quiere decir esto? Muy simple, que cada intervención, cada técnica que se usa, tiene que demostrar que funciona con datos duros, con resultados que se puedan comprobar. Esto no es una cuestión de fe, para nada. Es una cuestión de eficacia. Y una de las herramientas que usan para asegurarse de ese rigor es el modelo TOAD. Piénsenlo como un ciclo súper lógico y bastante simple. Primero, test. Mides dónde está la persona y a dónde quiere llegar. Segundo, operate. Aplicas una técnica, una intervención. Tercero, test otra vez. Vuelves a medir el resultado. ¿Funcionó? ¿Nos acercamos a la meta? Y cuarto, exit o salida. Cuando se alcanza el estado que se buscaba, el ciclo para ese objetivo se termina. Es un sistema de feedback constante súper útil. Para que quede súper claro, vamos a verlo con un ejemplo bien práctico. Imaginen que el objetivo es bajar de peso. El primer test define el punto de partida, 85 kilos, y la meta, 78. Luego se opera. Se aplica una dieta y, digamos, técnicas de imaginería para la motivación. El segundo test muestra que hubo un progreso. La persona ahora pesa 83 kilos. Como todavía no se llegó a la meta, el ciclo se repite, quizá ajustando la operación, hasta que finalmente se alcancen los 78 kilos y se llegue al éxito. Como ven, es un proceso metódico, totalmente orientado a los resultados. Ok, entonces, tener un método así como el modelo TOTE es clave. ¿Por qué? Porque el mundo de la psicología es gigante.
Y esto nos lleva a un punto súper actual y yo diría que el más importante de todos. Con tantas herramientas disponibles, ¿cómo las manejamos? Bueno, pues bienvenidos a la era de la integración. A día de hoy, se calcula que existen más de 500 escuelas de psicoterapia. 500. Pensemos un segundo en esa cifra. Es abrumador, ¿no? Un terapeuta que hoy en día se encierra en una sola de ellas, la verdad se está perdiendo de un arsenal de herramientas que es increíblemente valioso. Entonces, ¿cómo manejamos esta locura de opciones? Bueno, la respuesta tiene un nombre: eclecticismo. En palabras muy simples, se trata de seleccionar lo mejor de cada casa. Es un enfoque 100% pragmático. En lugar de casarte con una sola teoría para siempre, buscas la herramienta que sea más efectiva para esa persona en ese momento, sin importar de qué escuela venga. Ahora, ojo, porque integrar se puede hacer de dos maneras muy distintas. Por un lado está la integración teórica, que intenta mezclar las filosofías de base de distintas escuelas, una tarea casi imposible porque muchas veces se contradicen. Y por el otro está el eclecticismo técnico, que es mucho más práctico y el que está ganando cada vez más fuerza. La idea acá es simple: no te compliques tratando de unir las teorías, mejor enfócate en aprender y usar las técnicas que sí han demostrado que funcionan. Y esta cita de Perry London lo resume perfectamente. Por más bonita o elegante que sea una teoría, al final de cuentas en la consulta, lo que se le aplica a una persona es una técnica concreta. Por eso, estudiar psicoterapia es, en el fondo, estudiar la efectividad de las técnicas. Pero a ver, no nos quedemos ahí. El eclecticismo técnico es solo el primer paso. La evolución más nueva, la más sofisticada, es la integración multidimensional. Y esto ya no es solo una caja de herramientas. Esto es como tener un mapa completo, un GPS para poder navegar y operar dentro de la enorme complejidad del ser humano. Imaginen que este modelo nos da como un set de lentes para analizar cada caso desde diferentes ángulos. Nos hacemos preguntas como: ¿el problema es consciente o es inconsciente? En la línea de tiempo, ¿está anclado en el pasado? ¿Se manifiesta en el presente o es una ansiedad por el futuro? ¿Nos enfocamos en el proceso de la terapia o en el contenido de lo que se cuenta? El trabajo debe ser intrapersonal, o sea, con uno mismo, o interpersonal, en la relación con otros. ¿Nos centramos en las limitaciones o potenciamos los recursos de la persona? ¿Y lo vemos desde un punto de vista objetivo o subjetivo? Este mapa nos permite hacer un diagnóstico súper preciso para poder elegir la herramienta perfecta. Y claro, todo esto nos lleva a una conclusión que es inevitable. El perfil del terapeuta ha cambiado de una manera radical. Hoy ya no es suficiente con ser un experto en una sola teoría. El perfil del terapeuta de hoy, del terapeuta integrativo, es, para empezar, súper flexible. Adapta la técnica a la persona y nunca al revés. Es un observador muy agudo, que, como en el modelo TOTE, está midiendo todo el tiempo el impacto de lo que hace. Es activo, no se queda callado escuchando, sino que da dirección, propone tareas y estrategias. Sabe que tiene que estar actualizado siempre, porque el conocimiento avanza a una velocidad increíble. Y quizás, lo más importante, es humilde. Sabe que no tiene todas las respuestas y que a veces la mejor intervención es derivar con otro profesional. Y todo esto, claro, rompe con un montón de mitos, sobre todo ese que dice que para que la terapia sea profunda, tiene que ser un proceso larguísimo, difícil y doloroso. La realidad de las nuevas ciencias de la conducta es que la terapia puede ser breve, puede ser muy efectiva y sí, incluso puede ser una experiencia positiva y hasta disfrutable. El buen humor, de hecho, es una herramienta terapéutica potentísima. Y con esto llegamos al final. Y quiero dejarles una pregunta para que se la queden pensando. En un campo que tiene más de 500 doctrinas distintas compitiendo entre sí, ¿de verdad es posible seguir trabajando cada uno por su lado en su propia burbuja? ¿O será que la integración, en todas sus formas, ya no es solo una opción, sino el único camino coherente y responsable para el futuro de la psicología? La evidencia, la verdad, parece apuntar en una dirección muy, muy clara.